En este audio vamos a hablar acerca de la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. Antes de iniciar con esta charla, es importante mencionar que la suspensión se va a derivar de una demanda de amparo. Cuando el quejoso presenta su demanda de amparo, puede solicitar la suspensión del acto reclamado o bien, si es con respecto a lo establecido en el artículo 22 constitucional, la autoridad la puede declarar la suspensión de oficio. Antes de continuar, indicaré el concepto de acto reclamado. Ley o acto de autoridad que se impugna en la demanda de amparo por considerarlo violatorio de las garantías individuales o derechos fundamentales del gobernado en la hipótesis que indica el artículo 103 de la Constitución. Para que se pueda dar la suspensión del acto reclamado, se pueden contemplar varios conceptos que a continuación enunciaré. El acto de autoridad, el cual es el hecho intencional voluntario positivo o negativo realizado por una autoridad del Estado, con facultades de decisión o de ejecución o de ambas, que produce afectación en situaciones generales y abstractas o particulares y concretas, que tiene como característica ser imperativo, unilateral y coercitivo. Actos consumados, aquellos emitidos por la autoridad del Estado en contra de un gobernado que ya han sido llevados a cabo. Actos consumados de un modo irreparable, aquellos que ya han sido ejecutados en contra de un gobernado por parte de la autoridad del Estado, respecto de los cuales resulta físicamente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de su realización, por lo cual ya no pueden repararse mediante el juicio de amparo. Actos declarativos, aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que de ninguna manera implican modificación alguna de derecho o situaciones existentes. Actos de tracto sucesivo, aquellos hechos continuos y permanentes que se verifican de momento a momento por parte de una autoridad de Estado. Actos futuros, aquellos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen por parte de la autoridad del Estado, aquellos que son inciertos en contra de los cuales no procede el amparo. Actos inminentes, aquellos cuya existencia es indudable y que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por así demostrarlo, los actos previos, y solo falta que se cumplan ciertas formalidades para que se ejecuten. Actos negativos, consistentes en una conducta de abstención en un no hacer, cuando la autoridad del Estado se rehúsa a hacer algo que se le haya solicitado por parte del gobernado. Actos negativos con efectos positivos o prohibitivos, aquellos en que la autoridad del Estado le impide al gobernado el goce de sus garantías individuales o derechos fundamentales, coartándole o limitando sus derechos, interés social. Aquel que tiene la colectividad de que los actos que se realicen dentro de la sociedad sean de orden material y moral establecidos. Como hemos escuchado, estos actos indican en algún caso que se pueda proporcionar la suspensión del acto reclamado. Para que se pueda llevar a cabo la suspensión del acto reclamado, como había mencionado, puede ser de oficio o a instancia de parte, es decir, que lo solicite el quejoso. La petición de la suspensión puede realizarse en cualquier tiempo antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. Para esto me voy a remitir a los artículos del 125 al 128 de la Ley de Amparo, haciendo hincapié en que el capítulo que se encarga de la suspensión del acto reclamado se encuentra ubicado en la sección tercera y comprende de los artículos 125 al 158. Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en los siguientes casos. Primero, extradición y, segundo, siempre que se trate de algún acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir el quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: que la solicite el quejoso y que no se siga en perjuicio de interés social y se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado es una de las figuras principales en el juicio de amparo mexicano, ya que a través de ella se posibilita que los derechos del agraviado se mantengan intactos ante una posible afectación, o se busca que si ya se está efectuando el acto, pare la violación al derecho que ya dio inicio. Para la protección de los bienes o derechos más valiosos, el juez de amparo va a decretar la suspensión cuando se trate de lo que es la vida, la libertad personal, en caso de incomunicación, deportación, expulsión o destierro, como ya se había mencionado, los establecidos en el artículo 22 constitucional. Dentro de la suspensión existen algunos escritos que son el escrito de solicitud de suspensión. En este escrito es cuando se presenta la demanda, ahí mismo se puede solicitar el incidente de suspensión, el cual se va a llevar por duplicado y por separado. En una parte se va a llevar lo que es el juicio principal, el cual se caracteriza por ser de color verde y llevarse en un solo tanto, y en dos tantos, original y duplicado, se va a llevar a cabo el incidente de suspensión. El escrito de solicitud de incidente de suspensión debe contener los siguientes requisitos: lo que es los datos generales de la causa al inicio del escrito, indicando el número de amparo, el juez a quien va dirigido, el nombre del quejoso, sus datos generales, los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de la suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, como lo vimos establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Se tiene que establecer el sustento normativo y el punto petitorio en que se solicita al juzgador tenerse por presentado, solicitando la suspensión del acto reclamado, así como especificar el lugar y fecha y, por supuesto, la firma. Una vez que el juzgado tiene en su poder la demanda de amparo y el escrito donde se solicita la suspensión, va a proceder a redactar un auto de suspensión provisional. Ya sea que admita la demanda, se va a generar un acuerdo en el cuaderno principal, un auto admisorio, y ahí mismo se va a ordenar que se abre el incidente de suspensión. En esa misma fecha también se va a aperturar el incidente de suspensión a través de un acuerdo en el cual de igual manera se tiene que establecer la causa que se está llevando a cabo, es decir, el número de juicio de amparo, el nombre del quejoso, los datos generales, los datos de la autoridad responsable, la solicitud de apertura por duplicado, en el que se concede la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado,
dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectará sus derechos. Aquí se debe establecer de igual manera el sustento normativo y especificar que se acompaña copia del escrito de la demanda y de dicha promoción para que se forme el cuaderno incidental por duplicado. Los puntos petitorios en los que se lo solicita al juzgado tenerse por presentado, solicitando la suspensión del acto reclamado y que se forme el cuaderno incidental por duplicado. Se establece el lugar y fecha y la firma tanto del juez de amparo como del secretario que da fe. Posteriormente existe un escrito que consiste en el escrito para exhibir garantías que permita seguir surtiendo efectos la suspensión provisional. Esto sucede en caso de que la suspensión pueda ocasionar un daño o perjuicio a terceros. El beneficiario de la suspensión debe exigir una garantía pecuniaria para que en caso de resultar daños o perjuicios o de requerirse una indemnización y no se vea favorecido con la resolución, el juzgador va a valorarlo y lo resolverá en torno a esta garantía exhibida. El escrito para exhibir la garantía debe contener los siguientes datos, así mismo como en los anteriores: el número de amparo, el nombre del quejoso, el juez de la causa, los datos generales de la autoridad responsable. Se va a solicitar al juzgado que se tenga por presentado exhibiendo la garantía para que permita seguir surtiendo efectos la suspensión provisional, el sustento normativo o fundamento, el lugar y fecha de presentación y la firma. Asimismo, cuando se trate de un escrito de ofrecimiento de pruebas, en este de igual manera va a implementarse los datos generales del juicio de amparo, el número de cuaderno incidental al que se refiere, el nombre del quejoso, el órgano al que se dirige, el nombre del representante en su caso, aludiendo a la personalidad que tiene reconocida, el fundamento legal en que se apoya para realizar el ofrecimiento, la enumeración precisa y clara de cada una de las pruebas que se ofrece, el petitorio de que se tome en consideración, el lugar y fecha de presentación y la firma del oferente. En este caso, cuando la suspensión definitiva se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión, este se da cuando el juez de amparo ya tiene la certeza y conocimiento de la existencia del acto y de la violación que se está haciendo conforme a la Constitución a los derechos humanos del quejoso. Este tiene como finalidad evitar la consumación irreparable del objeto del litigio. Se busca preservar la materia de conocimiento del juicio. La autoridad de amparo va a solicitar a las autoridades responsables un informe justificado en el cual ellas van a argumentar la justificación del acto en caso de ser considerado un acto cierto, o bien fundamentar la negativa de la suspensión y todo aquello relacionado con las consecuencias del otorgamiento de la misma. Cuando una autoridad se le haya solicitado los informes y sea omiso, esto nos va a dar lugar a que se presuman ciertos los actos que ya se reclaman. Las partes van a tener la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas, lo cual le va a permitir al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre el acto reclamado. Y de esa manera se va a dictar la sentencia interlocutoria correspondiente al otorgamiento o no de la suspensión definitiva. La resolución la va a dictar el órgano jurisdiccional y en esta se va a plasmar el lugar y fecha,
los datos de identificación del juicio de amparo indirecto, los datos del incidente en cuestión, el nombre del quejoso o quien promueve en su nombre, el acto reclamado, la autoridad responsable, el domicilio señalado, ya sea particular o procesal. Aquí se van a ver lo que son los resultandos, en donde se va a ver la descripción de si el acto que se reclama existe o no, el análisis de la procedencia o no de la suspensión definitiva. Se van a contemplar los considerandos, en donde se determina la relación sucinta de los fundamentos y motivos que los sustentan, la valoración de las pruebas, la fijación de los hechos y razonamientos jurídicos. Finalmente, los puntos resolutivos, en donde se va a concretar el sentido de la decisión que tomó el juez con base en todo este desarrollo. Y por último, la firma tanto del juez de amparo como del secretario que autoriza y da fe. En sí, estos serían los escritos que se implementan dentro de lo que es el incidente de suspensión que se lleva en el juicio de amparo indirecto.